las noticias y también a otra entrevista. El sueldo de las y los trabajadores sigue perdiendo fuerza ante el efecto de la inflación. El índice nominales de remuneraciones real disminuyó 2,3% interanualmente, con lo que acumula 14 meses de caídas consecutivas en su variación anual y 10 bajas mensuales seguidas. Queremos analizar esta situación. Estamos con Gonzalo Durán, economista de Fundación Sol. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Gonzalo, y bienvenido. Hola, muchas gracias. A ver, lo primero que te quiero preguntar es cómo se mide el si los sueldos suben, bajan y la realidad se contrasta con la inflación, se ve la trayectoria por sí mismo, porque aquí obviamente estamos en una coyuntura con una inflación que ha estado altísima, ¿no? En torno al 13% el año pasado. Sí, lo primero es comentar que la inflación anual fue de un 12,8% entre enero y diciembre en el año 22, la más alta, ¿no es cierto?, en los últimos 31 años, desde 1991 que no se veía una inflación de este tipo. Y cuando se hacen el cálculo de las remuneraciones, ¿qué es lo que sucede? Es que se calcula en el fondo cuánto aumentan las remuneraciones en las empresas que tienen más de 5 trabajadores. ¿Ya? Estamos hablando de las pequeñas y medianas y grandes empresas, las micro que van afuera. Y en esa muestra, el Instituto Nacional de Estadística, en el fondo, le pregunta ahí a las personas de contabilidad en esas empresas cómo aumenta en el fondo la masa de remuneraciones. Entonces estamos hablando de un promedio que está influenciado sin duda por muchos factores, como por ejemplo que hay personas que son despedidas, hay otras personas que son contratadas, entonces no es necesariamente que uno siga al mismo individuo y vayamos haciendo un caso a caso y ver cuál es la realidad que le está pasando a cada uno. Claro, porque Entonces, sí. me imagino que hay personas que van teniendo reajustes de acuerdo al IPC y que van en el fondo anclando el sueldo a el alza del costo de la vida, pero también hay personas que no tienen ese reajuste. Y ahí te quiero preguntar, entiendo que no es una obligación, pero sí es lo deseable. ¿Quiénes están como en la línea de ir subiendo según el IPC y quiénes no? ¿Quiénes son aquí los que se quedan más abajo, los más vulnerables frente a una inflación de este tipo en materia de sueldo? Primero tenemos que hacer la distinción entre los trabajadores, entre las trabajadoras y trabajadores formales, ¿no es cierto?, y los informales. Primero hay cerca de un 30% de la fuerza de trabajo ocupada que está en informalidad. Y por lo tanto, a todas estas personas estos aumentos en el fondo no existen. No hay un empleador o empleadora que vaya a aumentar el sueldo. Entonces estamos ahí haciendo un primer corte, solo para el sector formal. Y dentro del sector formal, quienes ven más probabilidades de tener estos aumentos en general son las capas gerenciales o las capas que están más altos en una compañía. Y por el otro lado, los sueldos más modestos en el fondo, por lo general lo que uno observa es que eso depende mucho de lo que son los sindicatos. Los sindicatos y los procesos de negociación colectiva. En ese sentido podemos decir que una de las grandes victorias del movimiento de trabajadoras y trabajadores es precisamente tratar de reponer al menos lo que es el aumento en el costo de la vida a través del IPC. Eso lo vimos hace poco, un ejemplo de eso lo podemos ver hace poco en lo que fue la negociación del sector público, donde se obtuvo no el total, pero sí un 12% del 12,8%. Entonces, ahí tenemos una mala noticia en el fondo para Chile, porque cuando nosotros vemos cuál es el porcentaje de personas que negocian colectivamente en sindicatos, es muy bajito. Estamos hablando de que prácticamente una estimación optimista nos hablaría cerca de un 13%. Por lo tanto, hay 87 de cada 100 trabajadoras y trabajadoras que no tienen la oportunidad de renegociar a través de la acción sindical y básicamente depende de la buena voluntad que pueda tener el empleador o la empleadora. Claro, ahora uno así rápidamente sin pensar en nada y desde el ideal pensaría, bueno, no, pues que debería ser obligación de las empresas ir subiendo de acuerdo al IPC. El problema es que hay muchas empresas que a lo mejor no tienen las espaldas, me imagino que para las pymes debe ser tremendamente complejo, porque también el IPC en gran medida o la inflación está afectando a los costos que tienen esas empresas. No quiero con esto justificar los que pudiendo hacerlo no lo hacen. Lo que quiero decir es que debe haber un número importante, sobre todo de pymes, de empresas que tienen menos flujo de caja, que no se pueden ir como rápidamente subiendo un IPC que se dispara de esta manera, ¿o no? ¿O hay algo más que hacer que no se hace, Gonzalo? Claro, lo que pasa es que el sistema, cuando uno lo ve en la totalidad, a veces uno observa que
las grandes empresas, incluso en algunos casos, tampoco están llanas, ¿no es cierto?, a ajustar los sueldos por el IPC. Y eso genera como encadenamiento hacia las medianas y las pequeñas empresas que finalmente también se ven ahí afectadas por el comportamiento de lo que es la gran empresa. Aquí hay que dejar una cosa súper en clara. Cuando hablamos de una inflación de un 13% para una persona que gana 460.000 pesos, en un año, si es que a esa persona no le reajustaron el sueldo, estamos hablando de que prácticamente pierde un mes de remuneración. Si es que gana 460.000 pesos, que es el sueldo mediano en Chile, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística. Entonces, por ahí, claro, quizá uno puede entrar, ¿no es cierto?, a discutir esta parte de lo que son los costos, lo que pasa con las empresas, pero lo que uno observa, en definitiva, al final del día, es que muchas veces las empresas terminan transmitiendo esto de manera casi automática a lo que es el precio de venta. En los supermercados, eso lo podemos ver también a través de los datos del INE, los principales 15 productos alimenticios, que una canasta básica, estamos hablando de harina, pan, azúcar, carne pavo, zanahorias, cosas muy básicas, subieron casi un 37-38% interanual. Entonces ahí vemos cómo eso se traspasa finalmente a precio y las empresas en general eso es lo que hacen. Ahora, estamos hablando harto de las empresas, pero también tú recién hablabas del Estado. O sea, cuando tuvimos un reajuste del sector público, que al final lo que termina ocurriendo es que logran un acuerdo para todos porque hay una presión, porque hay un paro, por ejemplo, no sé, de los fiscales, que era una cosa súper inaudita. Y así entonces el Estado termina entregando el 12%, no el 12,8%, que es lo que debió haber sido si es que uno ve el acumulado del año pasado. Uno dice, bueno, ahí también hay un ejemplo como a lo mejor no tan nítido de lo que las empresas deberían hacer y lo que el Estado primeramente debiese hacer. Yo no sé cómo ves tú eso, pero claro, tú dices, esto queda sujeto a la capacidad de negociación y no sé si esa debería ser la lógica, sobre todo para el Estado. Sí, pero en cuanto a la negociación del sector público, yo creo que aquí lo que uno observa, y eso es también la evidencia internacional, cuando uno revisa estudios comparados, son los efectos contagio. Porque ¿qué? Aquí lo que estamos viendo en el Estado es una negociación centralizada, que es lo que sucede en la mayor parte de los países que nosotros denominamos desarrollados, en los países de Europa, por ejemplo. Negociaciones centralizadas, donde son acuerdos en los cuales lo que ahí se logra cubre a todo un sector económico, en este caso el sector público, y por lo tanto es una aplicabilidad del 100%. Y eso debería ser un efecto contagio hacia el sector privado y lo que nosotros vemos hoy en día es que la crisis, la pandemia, lo que pasa con la desaceleración actualmente, nos lleva al debate sobre una negociación colectiva distinta. Cambiar el modelo de negociación colectiva, pasar de las empresas y este modelo ultra fragmentado, donde finalmente los sindicatos tienen muy poco poder para alterar ahí lo que es la determinación de los salarios, a un modelo como lo que sucede, por ejemplo, en Alemania, lo que sucede en países desarrollados o incluso acá en el continente, en vecinos como Uruguay, en donde la negociación colectiva toma lugar a nivel de sector económico Por y ahí rama. cubre claro, por rama y se cubre prácticamente al 100%, como sucede en Uruguay, 95, 96% de los trabajadores y trabajadoras. Y eso se puede discutir, qué es lo que pasa con las pequeñas empresas, qué es lo que pasa con las diferencias de productividad, pero todo eso se puede hablar y trabajar. Gonzalo, pero tú recién me decías, y claro, me parece bien atendible, tú me dices, claro, lo que pasa es que cuando yo te planteo que hay empresas que también tienen que enfrentar una cadena de costos que es mayor, tú me dices, claro, pero es que eso se traspasa finalmente a los clientes, te cobran más en el producto que tú vas a buscar al supermercado, ¿cierto? Y así se puede paliar en el fondo ese aumento de costo. Si tú tuvieras esa negociación por ramas y si tuvieras que aplicar estos reajustes altos, tomando en cuenta la inflación que hemos tenido, ¿no podría pasar después que tuviéramos más despidos, empresas que se tienen que achicar? Porque evidentemente esto toca las ganancias, las utilidades y en algunas la caja, porque voy a insistir en que hay pymes que viven con la plata, o sea, con el agua al cuello, digamos, o con la caja justa. ¿No podría al final ser peor el remedio que la enfermedad o eso no es así? Sí, eso es un punto atendible, pero aquí en el fondo estamos también apuntando a otro fenómeno que es bastante importante en nuestro país, ¿no es cierto? Que es la distribución de ingresos. Y que en fenómenos como el actual, donde tenemos inflación de 13%, lo que uno ve es que la distribución del ingreso está empeorando de manera dramática y la pobreza también va a seguir aumentando.
Entonces, desde ese punto de vista, cuando tú miras distribución de ingresos entre lo que son los salarios y los beneficios empresariales, hay que, y lo que nos dice la evidencia comparada a los estudios, es que finalmente tú tienes que alterar ahí las relaciones de poder entre sindicatos y empresas. Y ahí también existen algunas como círculos virtuosos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esta flexibilidad que muchas veces se demanda por parte del sector empresarial, que necesitamos, por ejemplo, que las horas de trabajo sean más flexibles para adaptarnos a lo que es la nueva realidad. Finalmente eso tú lo logras a través de la conversación con el sindicato. Y esa es una conversación que se puede dar y puede lograr también frutos para la comunidad completa en el fondo. Y no que sea una decisión unilateral impuesta que aquí viene, ¿no es cierto?, el empleador o la empleadora y finalmente termina despidiendo y los que quedan con todo el temor y ahí también se generan problemas al interior de la organización. Gonzalo, ¿cómo ves tú el panorama económico en la proyección? Aquí básicamente estamos diciendo que frente a esta inflación tan grande que hemos tenido, la misma plata que antes ganaba una persona hoy día la alcanza para menos. Y esa es una realidad que en el cotidiano es muy difícil de enfrentar para muchas familias. ¿Cómo viene, a tu juicio, este 2023? ¿Cuándo debiésemos entrar en una fase de normalización para, no sé, pues volver a hablar del 2 al 4, del 3%, que es como el rango ideal que se ha fijado para la inflación desde el Banco Central? Sí, ahí el Banco Central dice que al próximo año a fin de año, deberíamos estar en 3,6%. Yo pienso que Banco Central ha sido bastante errático, ¿no es cierto?, en los últimos tiempos. También lo que ha sido la política monetaria, que lamentablemente no ha dado los resultados que uno esperaría y que ya llevamos bastantes meses sin poder bajar la inflación de manera significativa. Yo ahí no estaría, nosotros en Fundación Sol no estaríamos tan optimistas, porque cuando se habla de que el punto máximo en la inflación general fue por ahí por agosto y ahora estamos en una tendencia hacia la baja, eso puede ser cierto en el indicador general, pero hay indicadores específicos como la división de los alimentos, que es la división más importante dentro del índice de precio al consumidor, que es una canasta de 303 productos, 12 divisiones. La división más importante de alimentos, y la incidencia que tuvo alimentos prácticamente fue de un 40% del total de la inflación anual, o sea, explica un 40% ya sola. Y esa división, lamentablemente, no es que está a la baja, sino que el mes pasado alcanzó la variación interanual máxima en lo que se tiene registro de mediciones por parte del INE, que fue cerca de un 24%. Entonces, lo que uno esperaría es que esta situación se va a mantener un poco más, y por eso que es tan importante este llamado no solo a las autoridades, sino también a las empresas, a las propias trabajadoras y trabajadores, que el tema de la negociación colectiva se hace aquí fundamental. Sí, y yo entiendo que, tomando en cuenta lo que tú dices de los alimentos, una de las medidas que ha anunciado el gobierno dentro de varias de ayuda es este bolsillo electrónico familiar que va a reemplazar a esta canasta básica protegida, que era lo que teníamos hasta ahora, precisamente para poder dar un aporte mayor, ya con un monto fijo, que son 13.500 pesos por carga familiar, para que las familias exclusivamente puedan financiar el ítem alimentos. Así de importante ha sido la inflación, que hay una medida específica para ir en ayuda de ese 1,5 millones de hogares que van a poder optar. Ahora, ahí se queda fuera, no sé, me imagino la clase media, que sabemos que también está afectada. No tanto como los más vulnerables, que es a quienes más les pega, sobre todo los alimentos, ¿no? Sí, eso es sin duda que es una medida que es positiva. Es como cuando una persona se está ahogando en el mar y finalmente le llega un salvavidas. O sea, eso no se puede en el fondo criticar. Ahora, lo que uno esperaría es que se buscaran soluciones que fueran más estructurales, ¿no es cierto? Y no que uno reaccionara después de lo que ya sucedió hace un año y que finalmente ahí el bono también es un bono que es paliativo, como tú dices, un bono que a veces es contingente. Nada te asegura que ese bono va a seguir en el tiempo. Y por eso que dentro de una mirada mucho más profunda, más estructural, y no soluciones como parche, sería más necesario, creemos nosotros, apuntar a mejorar lo que es la negociación y la capacidad de negociación por parte de las trabajadoras y trabajadores para que efectivamente al menos puedan recuperar el poder de compra. Nosotros hemos participado en muchas negociaciones colectivas
apoyando, ¿no es cierto?, ahí a sindicatos, y efectivamente lo que uno observa es que aún en escenarios de crisis como el actual se logran reajustes en el sector privado, que son más allá de la inflación, esto que se llaman los reajustes reales, incluso reajustes reales que pueden llegar al 5 al 6%, en empresas que cuando uno parte la negociación son empresas que tienen números rojos. Claro. Entonces uno dice, ¿cómo sucede eso? Entonces ahí, por eso que es importante participar de la negociación colectiva. Gonzalo, para finalizar, hay algo que a mí siempre me inquieta porque uno dice, bueno, mira, el 2023 va a empezar a bajar la curva de la inflación, se va a empezar a llegar a una etapa de normalización, ya para el 2024 se avisora que vamos a volver como a los rangos habituales, pero tengo la impresión de que un fenómeno inflacionario como el que hemos vivido ya hizo que haya precios que subieron, que no van a volver a bajar, ¿o no? O sea, como que el estándar de la calidad de vida, de alguna manera, de este o de otro país donde pasa un fenómeno como este cambia, ¿o no? ¿Es atendible o se puede llegar a pensar que volvamos a tener los precios que tuvimos alguna vez? Yo creo que eso es bien poco probable, ¿o no? Sí, sí, es poco probable. Pensemos, por ejemplo, el arroz. O sea, hoy día un kilo de arroz, 1.900 pesos en el supermercado. Y es difícil pensar que va a volver a, no sé, Y eso que 1.000, ya mil Chile era doscientos caro. pesos. Exacto. Eso que ya en Chile es caro. Es comparable con, por ejemplo, con los precios en el supermercado en países de Europa, en Alemania. Es difícil, porque cuando uno observa lo que pasa con la inflación, las empresas son bastante flexibles, ¿no es cierto?, al alza, obviamente, de traspasar estos precios, pero luego cuando vienen un proceso de normalización de los precios, eso no sucede, eso uno lo observa en el tiempo, en la historia. Y por lo tanto, eso te genera un estándar de vida que es mucho más alto y por lo tanto los niveles de pobreza, lo que uno va a esperar es que van a aumentar significativamente cuando uno ve qué es lo que está pasando con la canasta de alimentos básicos, que ya ha aumentado cerca de un 27, un 28% en 12 meses. Entonces eso también va a impactar en la pobreza, lamentablemente. Bueno, no está fácil. Vamos a ver hasta qué punto se puede fortalecer la negociación, como dices tú. Además, hay otros proyectos ahí que en el fondo también se tienen que atender. Están las 40 horas, está la reforma tributaria. Así que vamos a ver cuánto espacio hay para cada una de estas indicaciones, debates, ideas. Te queremos agradecer, Gonzalo Durán, economista de Fundación Sol, por habernos acompañado esta mañana. Que tengas un buen día. Bueno, muchas gracias a ustedes, buen día. Nos vemos. 9 de la mañana con 3.